Los nuevos cálculos visuales, pues para empezar, es un concepto totalmente nuevo y diferente a lo que son las medidas, que son las columnas calculadas, que es lo que actualmente conocemos, ¿vale? Un cálculo visual es una nueva funcionalidad que va a permitir realizar cálculos y análisis directamente en la capa de visualización de los datos, a diferencia de los cálculos tradicionales que se realizan, como todos sabéis, en la capa semántica, ¿vale? Entonces, los cálculos visuales, por tanto, no se guardan en la capa semántica, sino que se guardan en el informe y solo van a poder utilizar datos que se ven, ¿vale? Llevan un concepto intrínseco que es el concepto YCY, ¿vale? Lo que se ve es lo que puedes utilizar, ¿vale? Y por el contrario, que es el punto que puede otorgarle más protagonismo, van a ser cálculos mucho más sencillos para el usuario que no está familiarizado con DAX, ¿vale? Y con conceptos propios de DAX como es el contexto, que tanto machacamos con que hay que saber DAX y hay que saber contextos, ¿vale? Aquí en los cálculos visuales el concepto de contexto no existe, ¿vale? Entonces, lo que podemos decir, una primera aproximación, es que los cálculos visuales acercan más, si cabe, Power BI a usuarios más familiarizados a la realización de cálculos a nivel de celda en Excel, ¿vale? Ya que recogen ese concepto de cálculo sobre el dato que ves y no sobre el que forma parte del contexto, ¿vale? Esto es peligroso. Esto es peligroso porque nos vamos a poder encontrar con si lo que buscamos con Power BI es una verdad única de los datos, pues nos vamos a poder encontrar con diferentes verdades en los diferentes informes conseguidas a través del cálculo visual. A mí me asusta un poco esta idea del cálculo visual en principio, aunque yo llevo 2 semanas machacando los cálculos visuales porque sé que es una novedad importante y sé que le va a gustar mucho a la gente, sobre todo a la gente que empieza en el mundo Power BI, pues también veo, por otro lado, que puede ser una forma de complicar mucho el tema de la gobernanza del dato en las empresas, ¿vale? Al final estamos tratando de utilizar Power BI para alejarnos de conceptos de Excel en los que el usuario puede editar los datos y puede presentarlos a su antojo y en este sentido puede ser un poco peligroso, ¿vale? Me gustaría que vierais qué opinan los expertos de Power BI y recogí para esta ponencia que di opiniones de Ricardo Rincón, Miguel Caballero, Miguel Egea y José Manuel Pomares, al que creo que conoce bastante bien. Sí, claro. Vale. Entonces, no voy a entrar porque al final nos hemos quedado sin mucho tiempo en qué dice cada uno, pero Ricardo lo que pone el foco es en la adopción, ¿vale? Desde el punto de vista que los cálculos visuales van a ser una revolución porque el usuario no profesional y el usuario de negocio que no llega a dominar profundamente DAX ni modelado, pues va a poder hacer muchas cosas sin este dominio, ¿vale? Eso, Ricardo. Miguel Caballero también pone el foco en la sencillez, ¿vale? Todo es más sencillo con los cálculos visuales y al final por eso cree que va a triunfar. Miguel Egea pone el foco en el rendimiento, como no podía ser de otro modo, ¿vale? Y entonces lo que entiende, él entiende que no tener más opciones va a ser siempre mejor, pero que le gustan los cálculos visuales porque para temas de cálculos porcentuales y ratios en informes financieros, por ejemplo, puede ser muy eficiente, ¿vale? Y José Manuel Pomares, al que le pedí una opinión escueta y me mandó 2 folios que tuve que resumir como buenamente pude, pues él como buen formador puso en el foco y lo analizó desde el punto de vista de la enseñanza, ¿vale? Entonces, ve una parte buena, que es que va a servir para aportar esperanza a los alumnos que se topan por primera vez con DAX y que van a ver
que van a poder solucionar cálculos y requerimientos de negocio a muy corto plazo, ¿vale? Pero que tiene una parte mala, que es que pueden ser un dopaje tanto para el enseñante como el que aprende, ¿vale? Y ese dopaje puede volver a los usuarios y a los profesores perezosos a la hora de aprender y enseñar conceptos más duros de edad, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con su opinión y la verdad que deberíamos de poner el foco en ese aspecto. Y lo que extraigo en resumen de los 4 es que hay que seguir esforzándose y aprendiendo por conceptos como DAS, con conceptos de DAS como el contexto, el modelado, que son tan necesarios, ¿vale? Bien, los cálculos visuales tenemos que tener muy en cuenta ahora mismo que es una característica en versión preliminar, ¿vale? Entonces, como todas las características en versión preliminar, va a tener una evolución seguro, ¿vale? Una evolución, sobre todo porque ahora mismo tiene muchísimas limitaciones, ¿vale? Entonces, al ser de versión preliminar, vamos a tener que irnos a las características de versión preliminar y en la última, cálculos visuales, vamos a tener que activarla, ¿vale? Y decíamos que el cálculo visual, yo he puesto aquí 3 tablitas para hacer unos pequeños ejemplos, decíamos que el cálculo visual está a nivel de la visual, ¿vale? Entonces, nos aparece aquí un nuevo cálculo que, como veis, está sombreado al lado de la medida y la medida rápida, está el nuevo cálculo, y es cuando seleccionamos la visual en la que queremos introducirlo, cuando el nuevo cálculo se va a activar, ¿vale? Vamos a venir a esta tabla, vamos a darle a nuevo cálculo y lo que nos va a hacer es abrirnos una matriz, ¿vale? Aunque estoy trabajando aquí con matriz, serviría igual si estamos trabajando con cualquier otro tipo de visual si no tenemos la limitación de que no se puede utilizar. Por ejemplo, ahora mismo con Custom Visual, con visualizaciones personalizadas, objetos visuales personalizados no se puede utilizar. Y hay algunos otros objetos visuales nativos que tampoco se puede utilizar. Pero bueno, con cualquier objeto habitual con el que trabajamos se va a poder utilizar. Bien, lo que se nos abre es esta pantalla donde se puede hacer directamente el cálculo y vamos a tener, aquí donde pone FX, vamos a tener una serie de plantillas, ¿vale? ¿Qué se va a poder hacer? Lo de las traducciones al español ya sabemos que no es el fuerte de Microsoft. Y bueno, suma en ejecución, que al final es el acumulado de toda la vida, ¿vale? Promedio móvil, porcentaje de elementos primarios, porcentaje del total general, promedio de elementos secundarios, frente al anterior, frente al siguiente, frente a los primeros y frente a los últimos. Esto al final son todo cálculos que vamos a poder hacer con respecto a las filas y a las columnas de la visual, ¿vale? Que es lo que es importante y donde tenemos que poner el foco. Y no es más que en su mayor parte son síntesis azucaradas de expresiones Windows. Yo me he pegado el último año hablando muchísimo de funciones Windows porque notaba que había sido un concepto muy novedoso que se introdujo en diciembre del 2022 y que, sin embargo, no había llegado al público en general. La gente seguía haciendo los acumulados, pues si eran temporales con el ITD y si no con el filter. La gente seguía haciendo los promedios móviles con los filters y se utiliza muy poco las funciones Windows. Porque son complejas también en su síntesis y en su entendimiento, porque al final ¿Tú no crees, Fran, que cuando eso pasa, que algo no cala mucho, es porque es un fracaso por lo que sea? O sea, o bien no tanto en la comunicación, sino como que no resuelve a lo mejor el problema o no facilita lo que inicialmente se pensaba. Pues yo creo que es que Microsoft no ha puesto el foco
en ellas porque al final eran un puente hacia estos cálculos visuales, ¿vale? Al final lo que hacen todos estos cálculos visuales son una sintaxis más azucarada de esas más complicadas funciones Windows. Entonces, no ha puesto el foco en ellos, quizá por eso, por lo que venía después con esto, y la comunidad tampoco ha sabido verlo. A mí me choca muchísimo, por ejemplo, que SQLBI, los italianos, hayan hablado muy poco de las funciones Windows y, sin embargo, resuelven muchísimas funciones complejas que ellos tienen en los patrones, en los DAX patterns, las resuelven las funciones Windows con una ganancia de, sobre todo de rendimiento, tremenda, ¿vale? Yo he hecho ponencias en las que he comparado el rendimiento de Filter contra el rendimiento de la función Windows y era brutal el cambio, ¿vale? Entonces, un poco nos hemos movido en esa tesitura y al final, si nosotros mismos no somos capaces de hacer llegar a la comunidad el uso de las funciones Windows, no llega, la gente acaba haciendo las cosas como siempre. Yo he resuelto en el grupo de Telegram, he hecho muchísimo hincapié con funciones Windows y he resuelto muchísimos problemas complejos de una forma mucho más sencilla con funciones Windows y ha ido calando poco a poco. Pero bueno, al final los cálculos visuales, como digo, son eso, un resumen más fácil de ejecutar de las funciones Windows. Por poner un ejemplo, la suma en ejecución, el running sum, cuando le das a la plantilla, te va a aparecer running sum campo. Pues si pusiéramos aquí ventas, ¿vale? Pero voy a poner la pantalla completa para que sea mayor, sí. La suma en ejecución, pues aquí serían las ventas acumuladas, ¿vale? Podemos en todo momento cambiar el nombre, ¿vale? Y aquí nos está creando nuestro cálculo, ¿vale? Al final lo que hace es acumular algo que resultaba complejo en DAX. Hay que ser conscientes de eso. En este caso no. En este caso no era tan complejo porque estamos utilizando ejercicio y mes corto. Al final lo puedes resolver con un total ITD si lo quieres hacer anualizado, ¿vale? O lo puedes resolver con el filter con la fecha menor o igual que el máximo de la fecha, ¿vale? Que es como siempre hemos resuelto ese problema. Pero en el momento que metías alguna dimensión más, ya el cálculo se volvía mucho más complejo, cuando en principio es algo que se antoja sencillo, ¿vale? Entonces, consideraciones que hay que tener en cuenta con respecto a los cálculos visuales, pues lo que decía, que al final esta en versión preliminar tiene ciertas limitaciones. Una de las limitaciones que nos vamos a encontrar es que cuando tenemos un cálculo visual vamos a dejar de poder exportar los datos, ¿vale? Entonces, esto que sabemos que mucha gente hace las matrices y las tablas para exportarlo a Excel, pues yo creo que lo han hecho a propósito, precisamente para evitar eso. Pero de momento va a ser un freno. Yo entiendo que va a ser seguro un freno de adopción, ¿vale? Pero reitero que al final es algo que está en versión preliminar, que tiene muchísimo recorrido todavía y que va a dar muchas sorpresas Pero, ¿y tú crees que esto, o sea, ¿tú crees que se va a poder mezclar o hasta qué punto se podrá mezclar el DAX que ya conocemos, que ya trabajamos, con los cálculos visuales? ¿Cómo crees que eso se va a poder o no? ¿O una cosa u otra? ¿O cómo va a ser esto? Porque hay algunas... Vamos a ver, yo siempre digo, el profesional que trabaja en Power BI y trabaja en el desarrollo y hace el modelo semántico completo, va a querer tener sus cálculos en el modelo semántico y se va a pelear con DAX para tenerlos en el modelo semántico, ¿vale? Entonces, el enfoque yo creo que va a ser más para el usuario final, ¿vale? Te doy un modelo y a partir del modelo tú eres capaz de en un informe poder sacar cálculos que vas a necesitar a nivel de visual
un poco más sencillos. Yo al final he sacado varios casos de uso en los que tiene cabida y se puede entender su uso, ¿vale? Vamos a ver alguno de ellos. ¿Le puedes dar a ocultar si quieres a la barrita esa? Sí. A ver si encuentro, porque luego tengo tantas cositas. El Power BI este es el que utilizo para todo. Hacen una pregunta en el grupo y como tengo aquí el Adventure Board, es el que utilizo para casi todos los ejemplos. Bien. A ver, entonces, uno de los temas en los que puede ayudar, por ejemplo, es en el cálculo de totales, en el arreglo de totales. Bueno, yo no soy de decir que los totales están rotos, al contrario, yo entiendo DAX y entiendo, este es un cálculo muy típico de clientes distintos, ¿vale? Sí, entonces, cualquiera sabe que los clientes distintos, la suma de los clientes distintos de cada mes, no puede ser nunca el total de clientes distintos en el año. ¿Por qué? Porque puede haber un cliente que te compre en enero y que te compre en abril. Entonces, en el total no te va a computar, ¿vale? Incluso en los 2 años, 193 y 302, son 495, no 494, ¿vale? Entonces, esto es algo que se da mucho, no con algo tan obvio como esto, pero sí cuando utilizas, sobre todo cuando utilizas los if para condicionar los cálculos, en el total ese if no te lo representa porque en el contexto del total no te está evaluando a nivel de fila. Pues entonces un caso de uso sería el poder arreglar esos totales. Aquí está hecho el arreglo con cálculos visuales, ¿vale? Para poder ver un cálculo visual, se va al cálculo visual y se le da a editar y te vuelve a presentar esta pantalla. Bien, pues aquí simplemente lo que se hace es sumar los clientes distintos utilizando el span all, ¿vale? Span all es una función que lo que te va a hacer es expandir las dimensiones de la matriz, ¿vale? También existe el colapse para totalizar, el span sería para expandirlo, y si hacen la suma expandida, pues obviamente a nivel de total ya sí te va a sumar como se pretende en el caso de uso, ¿vale? Que es sumar el rows columns. Cuando se utiliza rows columns te va a hacer el cálculo tanto en filas como en columnas, ¿vale? Si se utilizase solo rows, lo haría a nivel de filas. Si se utilizase solo columns, lo haría solo a nivel de columna. Entonces, por ejemplo, es uno de los casos de uso, no para esto que es tan obvio, pero sí para un poco poder ser capaces de arreglar los totales, nos los vamos a encontrar y va a facilitar la labor. Al final, evidentemente, si lo que quieres es que te sume, pues yo lo que haría es utilizar SumX con el contexto de fila del mes, ¿vale? Y eso también te va a dar el total correcto. Pero claro, si estás empezando con Power BI y no entiendes muy bien el tema de los contextos, pues este es un punto de fricción donde el usuario va a tener más facilidad para arreglarlo, ¿vale? Entonces, un poco eso. Yo me quedo con la idea de que tiene mucho recorrido todavía, tiene bastantes limitaciones todavía. Por ejemplo, si tú haces una columna en el que clasifiques por valores, ¿vale? Imagínate que hacemos una clasificación entre alto y bajo dentro de estos elementos y lo haces a nivel visual. Ese alto y ese bajo no vas a poder ahora mismo utilizarlo como una dimensión, pues eso ya es un freno también para utilizar, porque con DAX puedes dinamizar las métricas. Entonces,
Estoy un poco expectante. Posiblemente sea para eso que hemos dicho antes de democratizar, para llegar un poco más, para expandirse más, hacerlo Exacto. más sencillo, quitar un poco el miedo, porque yo creo que el tema de los contextos es una de las cosas que más paraliza. Entonces, pensar que puede haber algo que te va a evitar tener que aprender o conocer los contextos, me parece que eso sí que es interesante. O sea, no sé cómo va a llegar, no sé cómo va a cuajar, como tú dices, no sé si va a resolver todo o a lo mejor solamente se queda como el caramelito para que vayamos a lo dulce y luego, Yo, si quieres aprender, tengas que aprender DAX, claro. la semana pasada estuve en la charla que dio Jeroen, que es el Sí, Product Manager que ha liderado un poco este proyecto en el PUT de Barcelona, y me sorprendió un poco que para ensalzar los cálculos visuales le diera mucha caña a DAX. sí, Lo vi una contradicción. Vamos a ver, eres Product Manager de Microsoft. Entiendo que no debes de decir que DAX es malo o que DAX es tan malo y pintando tan malo. DAX es difícil y hay que aprender DAX y la gente tiene que aprender DAX. Eso yo creo que va a ser impepinable. Todo el mundo tiene que aprender DAX, igual que todo el mundo tiene que aprender a modelar y todo el mundo tiene que aprender que para modelar bien tienes que hacer unas transformaciones a tus datos que se hacen en Power Query. Entonces, al final, Power BI, siempre lo digo, es una herramienta de BI. Entonces, tienes que saber lo que es el BI, tienes que saber cuáles son todas las fases del BI y tienes que conocerlas todas y ponerlas en dominarlo, práctica. sí. Es un todo que tienes que dominar, ¿vale? Evidentemente, al principio costará, pero necesitas dominar todas las fases del BI, no solo puedes ser muy bueno en visualizaciones, pero si no tienes un buen modelo, pues los cálculos te van a costar un mundo sacarlos.